Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Formación Católica, porque el que no se forma, se deforma, y el que se forma, se transforma. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenient regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se liberanos a malo. Amén. Espíritu Santo, desciende tu gracia sobre nosotros, dando la virtud de poder tener la docilidad y el entendimiento. Guíanos, Señor, ilumínanos, y que todo sea conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con varón y mujer los creó. Esta cultura de diálogo no contradice la legítima aspiración de las escuelas católicas de mantener su propia visión de la sexualidad humana en función de la libertad de las familias para poder basar la educación de sus hijos en una antropología integral, capaz de armonizar todas las dimensiones que constituyen su identidad física, psíquica y espiritual. Un Estado democrático no puede, de hecho, reducir la propuesta educativa a un solo pensamiento, especialmente en un asunto tan delicado que toca la visión fundamental de la naturaleza humana y el derecho natural de los padres a tener la opción de la educación libre, siempre de acuerdo con la dignidad de la persona. Por eso yo digo que entre más dependamos del gobierno, más dueños de nosotros son. Por eso la gente, yo sé que quiere ayudas económicas y eso, pero eso es nomás depender de ellos y de alguna manera compran nuestro voto. O antes los gobiernos solamente se encargaban de correr el país, o infraestructura, leyes. Ahora ya nos controlan porque no quieren, ya nos controlan hasta lo moral, lo que podemos creer moralmente y no. Y antes ellos nada tenían que ver con eso, nunca lo tuvieron que haber hecho, pero nosotros les hemos dado ese poder ahora. Por lo tanto, cada institución escolar debe estar equipada con herramientas organizativas y programas didácticos que hagan que este derecho de los padres sea real y concreto. De esta manera, la propuesta pedagógica cristiana se concretiza en una respuesta sólida en las antropologías de la fragmentación y de lo provisional. Los centros educativos católicos que ofrecen programas de formación afectiva y sexual deben tener en cuenta las diferentes edades de los alumnos, así como dar ayuda en el pleno respeto de cada persona. Esto se puede lograr a través de un camino de acompañamiento discreto y confidencial, con el que también se acoge a quien se encuentra viviendo una situación compleja y dolorosa. La escuela debe, por lo tanto, proponerse como un ambiente de confianza, abierto y sereno, especialmente en aquellos casos que requieren tiempo y discernimiento. Es importante crear las condiciones para una escucha paciente y comprensiva, lejos de las injustas discriminaciones. Consciente de la solicitud educativa y del trabajo diario que realizan las personas empeñadas en la escuela y en los diversos contextos de la actividad pedagógica formal e informal, la Congregación para la Educación Católica alienta a continuar con la misión formativa de las nuevas generaciones, especialmente de quien sufre la pobreza en diversas expresiones y necesita del amor de los educadores y las educadoras, de modo que los jóvenes no solo sean amados, sino que también sepan que son amados. San Juan Bosco.
Este dicasterio también expresa gratitud y con las palabras del Papa Francisco alienta a los maestros cristianos que trabajan tanto en escuelas católicas como públicas a estimular a los alumnos la apertura al otro como rostro, como persona, como hermano y hermana, por conocer y respetar con su historia, con sus méritos y defectos, riquezas y límites. La apuesta es la de cooperar en la formación de chicos abiertos e interesados en la realidad que los rodea, capaces de tener atención y ternura. Ciudad del Vaticano, 2 de febrero del 2019, fiesta de la presentación del Señor. Giuseppe Cardenal Versaldi, el prefecto, arzobispo Angelo Vicento Sandi, secretario. Síntesis del documento Varón y Mujer los creó. Para una vía del diálogo sobre la cuestión del género en la educación. Educación católica sobre género. Distinguir entre ideologías y estudios. Varón y Mujer los creó para una vía de diálogo sobre las cuestiones del género en la educación. Es el título del documento de la Congregación para la Educación Católica, publicado la mañana de este lunes 10 de junio del 2019. La Congregación para la Educación Católica, dentro de sus competencias, tiene la intención de ofrecer algunas reflexiones que puedan orientar y apoyar a cuantos están comprometidos con la educación de las nuevas generaciones y abordar metódicamente las cuestiones más debatidas sobre la sexualidad humana, a la luz de la vocación del amor, al cual toda persona es llamada. Este es el objetivo del documento presentado por el Dicasterio Vaticano sobre la cuestión del género en la educación. Una antropología contraria a la fe y a la justa razón. El documento firmado por el cardenal Giuseppe Versaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, y el arzobispo Vincenzo Sani, secretario del mismo dicasterio, busca afrontar una verdadera y propia emergencia educativa, en particular por lo que concierne a los temas de afectividad y sexualidad. En muchos casos, evidencia el documento, han sido estructurados y propuestos caminos educativos que transmiten una concepción de la persona y la vida pretendidamente neutra, pero que en realidad reflejan una antropología contraria a la fe y a la justa razón. La orientación antropológica que caracteriza ampliamente el clima cultural de nuestro tiempo, precisa el documento, ha ciertamente contribuido a desestructurar la familia, con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de condicionamiento histórico y cultural. Quieren destruir eso, que simplemente es porque lo cultural es lo que ha predestinado quién va a ser hombre y quién va a ser mujer. No es la biología, no es la psicología. Eso es falso lo que nos está diciendo el documento. Sobre género debemos dialogar sin renunciar a nuestra identidad. Una sociedad sin diferencias de sexo. En este contexto, citando a Maurice Leticia, su evidencia de la misión educativa enfrenta el desafío que surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y mujer. Esta ideología presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Una positiva y prudente educación sexual. Ante esta situación, la Congregación para la Educación Católica señala que es evidente que la cuestión no puede ser aislada del horizonte más amplio de la educación al amor, la cual tiene que ofrecer, como lo señaló el Concilio Vaticano II, una positiva y prudente educación sexual, dentro del derecho inalienable de todos de recibir una educación que corresponda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias.
y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. En este sentido, la Congregación para la Educación Católica ha ofrecido ulteriores profundizaciones en el documento, orientaciones educativas sobre el amor humano, pautas de la educación sexual. La sexualidad, un elemento básico de la personalidad. Por ello, el documento recuerda que la visión antropológica cristiana ve en la sexualidad un elemento básico de la personalidad. Un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentir, de expresar y de vivir el amor humano. Por eso, es parte integrante del desarrollo de la personalidad y de su proceso educativo. Verdaderamente en el sexo radican las notas características que constituyen a las personas como hombres y mujeres en el plano biológico, psicológico y espiritual, teniendo así mucha parte en su evolución individual y en su intercesión en la sociedad. En el proceso de crecimiento, esta diversidad se lee en el documento anexa a la complementariedad de los dos sexos. Responde cumplidamente el diseño de Dios en la vocación enderezada a cada uno. La educación afectivo-sexual considera la totalidad de la persona y exige, por tanto, la integración de los elementos biológicos, psicoafectivos, sociales y espirituales. Metodología en 3 actitudes: escuchar, razonar y proponer. La Congregación para la Educación Católica tiene la intención de ofrecer algunas reflexiones que puedan orientar y apoyar a cuantos están comprometidos en la educación de las nuevas generaciones a abordar metódicamente las cuestiones más debatidas sobre la sexualidad humana, a la luz de la vocación al amor, a la cual toda persona es llamada. De esta manera se precisa en el documento: se quiere promover una metodología articulada en las 3 actitudes de escuchar, razonar y proponer, que favorezcan el encuentro con las necesidades de las personas y las comunidades. De hecho, escuchar las necesidades del otro, así como la comprensión de las diferentes condiciones, lleva a compartir elementos racionales y a prepararse para una educación cristiana arraigada en la fe que todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Distinguir entre ideología e investigación. Al emprender el camino del diálogo sobre la cuestión del género en la educación, la Congregación para la Educación Católica señala que es necesario tener presente la diferencia entre la ideología del género o gender y las diferentes investigaciones sobre el gender llevadas a cabo por la ciencia humana. Mientras que la ideología pretende, como señala Papa Francisco, responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, pero busca imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. Eso es el peligro de las ideologías. Y por lo tanto excluye el encuentro. No faltan las investigaciones sobre el gender que buscan profundizar adecuadamente el modo en el cual se vive en diferentes culturas la diferencia sexual entre hombre y mujer. Es en relación en estas investigaciones que es posible abrirse a escuchar, razonar y proponer. Un texto para quienes se preocupan de la educación. Finalmente, la Congregación para la Educación Católica encomienda este texto a quienes se preocupan de corazón por la educación, en particular a las comunidades educativas de las escuelas católicas y a cuantos, animados por la visión cristiana de la vida, trabajan en otras escuelas, a los padres, a los alumnos, directivos y personal, así como a los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, movimientos eclesiales, asociaciones de fieles y otras organizaciones de sector. Pues bien, mis hermanos, hemos terminado. Varón y mujer los creó. Les doy muchas gracias. Mañana vamos a continuar el próximo documento. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.